Hola, hola compañeros y compañeras del curso de Lutería de Vientos. Muchas gracias por hacer clic en este enlace, tomarse el tiempo de ver este video donde les quiero compartir mi experiencia realizando una herramienta para este taller, específicamente la espiga para trabajar flauta traversa. En una primera instancia, esta espiga yo había pensado trabajarla con estos corchos que son de vino espumante. Había pensado perforarlos así varios, hacer esta misma espiga, pero hacerla de corcho. Había pensado hacerla de madera. Había pensado hacer una herramienta provisoria. No me iba a servir para soldar, pero sí me iba a servir para empezar a trabajar, para desarmar el instrumento, hacer las primeras calibraciones. Y se me ocurrió una idea que fue bastante potable, idea jugada, no muy buena, pero resultó. No utilicé los corchos, como habrán visto, utilicé el material que nos recomendó el profesor David, y les digo que es un material sumamente duro. Le di con todo lo que tenía y costó un montón. Todavía no está del todo terminada la espiga, no está funcional la herramienta, pero puede avanzar y va avanzando bien. En primera instancia, lo que hice fue retirar la espiga del amortiguador. El fabricante, acá pude leer, recomienda no calentar esta pieza. Hice caso, lo corté con sierra de mano. Al perforar, al cortarlo acá después de esta tapa que tiene, corté después. Cuando corté el material empezó a salir una especie de gas, como si hubiera pinchado algo. No sé si era inflamable, pero era un líquido, también había aceite. Por suerte no lo hice con la moladora. Les recomiendo eso, que hagamos caso al fabricante que dice que no hay que calentarlo. Cortemos esta parte. Total, esta parte de acá afuera es fácil de cortar. Una vez que sacamos esta parte, acá ya podemos sacar toda la espiga. Tiene un par de piezas acá adentro, pero no son muy difíciles de retirar. Una vez que pude sacar la pieza, entonces ahí fui a la bulonera. Acá no lo tengo, a ver, lo tenía por acá a mano. Compré dos tuercas que después eventualmente voy a utilizar esas dos tuercas para soldarle dos planchuelas para que esta parte pueda ser agarrada a la morsa. Y compré también los discos flap, compré lijas. El de la ferretería me recomendó utilizar este tipo de lija tela esmeril azul, que es la más resistente. Y como no tengo torno, lo que se me ocurrió fue modificar el taladro de banco para hacer una suerte de torno vertical. Y esta modificación no está muy buena. No, si no tienen así como mucha experiencia con el uso de la moladora, de las máquinas, no lo recomiendo hacer porque fue muy riesgoso. Tanto riesgoso como para mi integridad como para la integridad de la máquina. Ahora modifico un poquito el plano y les muestro bien cómo lo realicé. Bien, acá está la modificación que hice en el taladro de banco. A ver, corro para que se vea bien. El taladro de banco, la parte de la columna y el cabezal están sujetos a la base de la máquina por tres bulones. Esos tres bulones, lo que yo hice fue desarmarlos y rotarlos. Al hacer esto conseguí que el cabezal y el mandril no
estén limitados por la distancia de la base. La base acá al costado la tengo bien prensada, quedó súper prensado a la base, a la mesa de trabajo, y lo que me permitió fue, ahí está, colocar sin limitación de espacio, colocar la varilla esta, la espiga, ahí, acá está el pedazo que le corté, colocarlo y poder trabajar en este sentido. Haciendo caso al profesor David, a ver, acá tengo los cables, lo trabajé en una primera instancia con el disco flat, pero vi que avanzaba muy poco, casi nada retiraba material, entonces me vi obligado a utilizar disco de amolar. A ver, no lo tengo por acá, quería mostrarles cómo quedó, acá está. Este disco para desbaste, la verdad que con este fue un poco más sencillo, y lo que hice fue, utilizando también, como nos había comentado en una primera instancia el profesor que utilizaba su lavarropa, utilicé acá esto como para tener una suerte de apoyo, para tener mejor pulso, y con el disco de amolar, con la máquina prendida a alta velocidad, fui dándole muy despacio. Como vi que no bajaba, entonces lo que hice fue cortar, seccionar. Hay una parte que me estoy olvidando de mostrarles. Acá abajo puse una suerte de contrapunto, porque también el problema que tenía esto es que, ahí está, ahí se puede ver cómo esto se mueve, el mandril puede tener un movimiento, y ese era el mayor riesgo que veía en esta situación, poder lastimar la máquina, romper el mandril, eso no estaba nada bueno. Entonces lo que hice fue, con esta L, que es un perfil de 1/8, fíjense, de este lado le puse 2 tornillos autoperforantes, de este lado le hice el orificio como para que entre, y entonces lo puse en la pata de la mesa, bien fijo en la pata de la mesa. En realidad puse este primero, y después toda la estructura del taladro de banco lo alineé con esto que había hecho, con esta suerte de contrapunto. Eso me garantizó que después, cuando estuviera trabajando, no se moviera la pieza, no deformara la pieza, y, más importante, no lastimara el mandril de la máquina. Entonces, de esa manera, ahí fui trabajando, como les dije, manteniendo el pulso acá con el lavarropa. Como vi que era muy duro, que no avanzaba, entonces ahí fue donde decidí, con el disco de corte, hacer una separación. A los 23 centímetros hice una ranura, que esa ranura me indicaba hasta dónde tenía que ir, y esta parte de acá abajo era donde más insistía para tener la parte más fina del cono, y así no tener que estar trabajando toda la pieza. En realidad no era mucho más, pero con la dureza del material, estos centímetros que me estoy ahorrando, la verdad que fue bastante bueno. No lo corté totalmente, solamente hice una ranura que me avisara hasta dónde tenía que llegar con la máquina. Con el disco de amolar avanzó bastante bien. Noté que cuando se calentaba la pieza sacaba un poco más rápido, pero también se calentaba bastante la amoladora. Tuve que trabajar 10 minutos aproximadamente, es dejar que se enfríe la máquina, de vuelta a trabajar 10 minutos, así varias veces, cambiando de disco, cambiándole los carbones, con mucha paciencia pude llegar hasta tener 18.9 acá abajo y 19.4 acá arriba. Y al probarlo en la flauta,
la parte del cabezal entra muy poco, hasta acá más o menos entra, cosa que no quedé contento con eso, debería entrar un poco más. La parte del cuerpo sí, entra un poquito más, el pie también entra un poquito, pero sé que de esta manera lo puedo ir haciendo. Y un detalle también, cuando más o menos ya vi, estuve midiendo con el calibre, más o menos veía que estaba llegando a medida, ahí cambié el disco. Cambié del disco de amolar, cambié al disco flap. El disco de amolar sacaba bastante material, pero lo que iba haciendo era como una suerte de golpes, iba haciendo como estrías, no sacaba parejo, por más que mantenía el pulso, lo hacía bien, bien despacio, tomando la noción de que el recorrido sea parejo, que no vaya rápido en un lado, despacito, rápido, tampoco hacía así aleatoriamente, no, lo hacía muy prolijamente y aún así quedaban así como surcos, como estrías, lo cual después lo fui solucionando con el disco flap. El disco flap también le dio una linda terminación, pero no la terminación que nos había recomendado el profesor. Entonces después, para retirar todas las marcas que dejaba el disco flap, lo que hice fue primero darle con piedra azul. Con esta piedra azul que es ideal para trabajar aceros duros, aceros rápidos. Generalmente trabajo cuchillas con esto. Después de ese, ahí empecé a darle con esta lija azul. La lija azul la pegué, acá está, la pegué en el taco con lija y entonces ahí despacio fui retirando todas las marcas. Le hice una bajada de lija, de la lija número 100 pasé a la 180, 220, 360 y cuando llegué a la lija 360 ahí me tomé el trabajo de retirar toda la grasitud, limpiar todo el polvillo, pasarle bien un trapo. No lo pulí, todavía no lo pulí, sé que tiene que estar pulido, pero lo que quería hacer era probar las dimensiones y ahí fue donde me di cuenta que el cabezal entró un poquito, la parte del cuerpo entra un poco más, el pie entra un poquito. Eventualmente, mañana, pasado, eventualmente voy a seguir haciendo ese trabajo para que pueda entrar un poco más el instrumento y así poder trabajar de manera cómoda. Y bueno, muchísimas gracias por seguir hasta acá. Si les gustó el video, denle like, compartan y nos vemos en la clase. Hasta luego.